Hola, hola, Dios bendiga. Dios bendiga a todos mis amigos, mis hermanos, mis, mis no amigos, mis no hermanos. Dice la Biblia que hay que amarlo igualmente. Si es amigo lo ama y si es enemigo tienes que amarlo más. A veces eso ocurre cuando uno tiene una suegra. Tiene que amarla como amiga o como enemiga. He recibido muchos comentarios muy fuertes sobre ese pastor que estuve hablando, Sierra. Mucha gente, miembros de la iglesia de él. Pero uno tiene que entender que cuando uno se expone en las redes, también puede existir comentarios desagradables. Él dijo, el pastor Serra o Sierra, no sé qué cosa, él dijo que se le apareció un rabino, un profeta o un ángel o un espíritu en Israel. Él tiene la característica de decir, siempre me pasan cosas raras en Israel. Y yo vivía ahí con mi familia y nunca me sucedió nada raro. Lo único raro era que le pegaban a mis hijos porque mis hijos hablaban de la Navidad, del arbolito, o la madre le dio un jamón con un queso, con un pan y le pegaron. Es lo único raro. Pero este pastor hizo un comentario que un profeta o un rabino o un apóstol o un ángel o un espíritu no aclaró bien. Dijo que le dijo ese espíritu, esa persona, que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación. Mira lo que le dijo. Creo yo que fue al primer hombre del mundo que le dijo eso. Porque la Biblia dice todo lo contrario y nosotros, los cristianos, creemos hasta la muerte que Él viene a buscar su iglesia. Le guste o no le guste, imagínense cómo yo voy a aceptar que un pastor use la red para decir que tuvo una revelación, que dijo, que Dios le dijo que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación. Y una hermanita usó un contexto del arca de Noé. Ese contexto lo usó un profesor que yo tenía en el seminario bíblico de fe, que se llama Montenegro. Él dijo que la iglesia no iba a ser llevada, iba a permanecer como el arca, que Dios la cuidó y bla, 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 bla. Entonces, este pastor Sierra dijo que se le apareció un ser espiritual o un profeta o un rabino o un apóstol o no sé quién, y le dijo claramente que la iglesia iba a quedarse, que la iglesia que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Entonces todos esos textos y contextos que Dios me iba a librar de la hora de la prueba que viene para el mundo y 1.000.000 de textos más, es todo mentira. Hay que romper la Biblia y hay que creer a lo que ese pastor dice. Por eso yo digo que él es un mentiroso. Claramente es un mentiroso y se tiene que retractar de lo que dijo. Tiene que decir que no estuvo equivocado al decir eso. Eso es lo que tiene que hacer o afirmar. Quiere decir que un pastor
que no sé si es calvinista o de Calvino o de Arminio, uno de los dos, porque uno de los dos dice que la iglesia va a permanecer en la gran tribulación. Está bien su posición, pero que no venga diciendo que un ser espiritual le dijo en Israel, porque yo vivía ahí con mi familia y nunca vi nada. Un ser espiritual o un profeta o un apóstol o un ángel, él no fue claro. Lo único que dijo que cuando se giró no estaba más. Así que Dios lo llevó, o ese ser lo llevó a Israel para decirle únicamente que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación. Ok. Lo voy a dejar ahí nomás. Al tema, saludo desde aquí a un hermano que se llama Sergio Alanís. Conozco a la familia allá en Cañada de Gómez. Estuve en la iglesia del pastor y de la esposa. Muy linda congregación, muy hermosa palabra, muy buena doctrina. Quiero hablar de Isaías capítulo 6. Yo creo que ya todo el mundo lo conoce, que no tengo que agregar o quitar algo más. En 1998 nos fuimos a vivir a Israel con mi familia. Nos dieron la ciudadanía. Tengo un tatarabuelo que se llama Abraham Cibulowski. Tengo un bisabuelo que se llama Alejandro Cibulowski. Tengo mi abuelo que se llamaba Bernardo Cibulowski y tenía a mi padre, hijo de padre y de madre judía, que se llamaba Adolfo Cibulowski. Quiere decir que tengo como 3 o 4 generaciones. Y siempre digo lo mismo, sin ánimo de orgullo, de soberbia, porque tengo demasiados pecados. Escuche lo que estoy diciendo, tengo demasiado pecado. Hello, voy a repetirlo, tengo demasiado pecado, debilidades, iniquidades, transgresiones. Prefiero yo decirlo antes que Dios lo diga. Aunque el rey David dijo, prefiero caer en las manos de Dios y no en la de los hombres. El apóstol Pablo en capítulo 7 de Romanos hizo algo. Se sacó la careta. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dijo, porque soy carnal. A mí me gustaría que yo siempre cuando he ido a preguntar, a predicar, pregunto, ¿hay algún carnal aquí? ¿Hay algún hermano carnal? Y me doy vuelta y le pregunto a los pastores que están atrás, ¿hay algún pastor carnal? Bueno, eso dije en México, fui a vivir a México y cuando dije, ¿hay algún carnal? Todos los hermanos levantaron la mano. Porque allá a los parientes, a los amigos, le dicen carnal, ¿cómo anda carnal? ¿Cómo va eso carnal? Y tuve que cambiar la palabra carnal por hijo del diablo. ¿Hay algún hijo del diablo? Ahí nadie levantó la mano. Yo dije, ok, voy a usar esa expresión. Siempre digo que por mis padres tengo sangre judía, por mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo, pero en mi corazón hay una cruz. En mi corazón hay una cruz. El apóstol Pablo dijo, todos los días voy a la cruz. El apóstol Pablo dijo, todos los días muero. Pablo no hizo resaltar su judaísmo
o su sangre, más bien hacía resaltar su bajeza. Por eso decía, todos los días voy a la cruz, todos los días muero. He andado como en 4 o 5 países viviendo y nunca escuché a ningún pastor o apóstol o profeta o evangelista o maestro decir, todos los días voy a la cruz, o decir, soy un carnal. Nadie dice eso. Yo no sé por qué tienen vergüenza de decir, soy un carnal. Dice la Biblia que si no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Cuando nos fuimos a vivir a Israel en 1998, estábamos obligados a ir a la sinagoga y los rabinos nos enseñaban y nos mostraban diapositivas cuando encontraron en las minas de Qumran los rollos, y uno de los rollos más completos, o mejor dicho, el más completo de todos los libros que encontraron, era el libro de Isaías. Luego fuimos a un museo, nos llevaron al museo y vimos el rollo del profeta Isaías. Yo no supe aprender mucho el hebreo, pero a través de un intérprete le pregunté si él podía preguntar a dónde estaba el capítulo 6. Entonces, el intérprete le preguntó a una persona dónde estaba el capítulo 6. Y esa persona me miró y se sonrió como diciendo, un tonto o un estúpido. Entonces le dijo, dígale que el capítulo 6 está en el capítulo 6. Y yo contento porque me dijo eso, levanté las manos y dije, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, thank you. Gracias, Señor, gracias, Señor. Porque el capítulo 6 está en el capítulo 6. En el 90% de los libros de la Biblia, en el capítulo 1 es la presentación de todos los autores o las biografías de cada uno de ellos. En el primer capítulo está la presentación de cada uno de ellos. Ezequiel, Jeremías, y así sucesivamente Josué, Mateo, Marcos, Lucas, todos están en el capítulo 1. Y uno de los profesores del seminario bíblico de fe me dijo que si yo leía con cuidado los capítulos 1 de cada libro, en el capítulo 1 de cada libro, me dijo ese profesor, está el libro entero. Quiere decir que el capítulo 1 es una síntesis de cada libro. Y eso me sirvió para leer el capítulo 1 de cada libro y me enseñó muchísimo. Y yo siempre oraba y ayunaba como me enseñó mi pastor. Y le preguntaba al Señor, ¿por qué el capítulo 6 de Isaías está en el capítulo 6? De todos los hermanos de la iglesia, Asamblea de Dios,
Si un día usted tiene la oportunidad de preguntarle a alguno de las asambleas de Dios de Paraná y le pregunta cuál es la persona más conflictiva que hubo en esa iglesia, todos te van a dar mi nombre, Héctor. Desde el primer día que yo llegué a esa iglesia hasta que me fui, pasaron varios años. Toda mi vida fui conflictivo. Mi papá nos llevaba a la sinagoga y mi mamá nos llevaba a la iglesia católica. Pero ninguna religión impidió que yo cayera en el pecado, ninguna religión. Por eso el Evangelio de Jesucristo no es una religión. El Evangelio de Jesucristo no es un movimiento que se llama cristiano. Jesucristo no vino a levantar una iglesia. Jesucristo no vino a establecer una organización llamada cristiana. Él no vino a eso. Jesucristo vino a crear una nueva vida en cada ser humano. Ese fue el propósito. Él vino a presentar a su Padre. Por eso Él dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Estaba hablando de algo que se llama familiaridad. Estaba hablando de algo que se llama identidad. Hello. Entonces yo siempre, enseñado por mi pastor, desde ese día en adelante comencé a ser una de las personas más conflictivas en la iglesia. Siempre a donde había un problema en la iglesia, yo estaba en el medio. Y si había un problema, aunque yo no estuviera en el medio, todos decían fue Héctor. Como decía mi madre, échate fama y acuéstate a dormir. Pero mi pastor me enseñó cosas increíbles, cosas bellas. Él había venido de Brasil, creo yo de Santa Catarina, con su esposa y sus hijas. Y él siempre me decía, pregúntele al Señor, Héctor, pregúntele al Señor. Así que yo siempre le preguntaba al Señor todo. En ese tiempo no había computadora ni internet, no había celulares o nosotros no teníamos, no había libros porque salían muy caros, lo único que teníamos era la Biblia. Y yo no sé cuántas veces la leí. En este año cumplí 47 años de conocerlo al Señor. Leyendo y leyendo y leyendo y me voy a morir leyendo. Esa es la diferencia. Y siempre le he preguntado y le pregunté y le voy a seguir preguntando, Señor, ¿por qué el capítulo 6 está en el capítulo 6? Siempre le pregunto, Señor, ¿por qué el capítulo 6 está en el capítulo 6? Siempre le hago esa pregunta, aunque parece una pregunta tonta o no es comprensible, pero siempre le pregunto, Señor, ¿por qué el capítulo 6 está en el capítulo 6? Lo lógico sería que el capítulo 6 esté en el capítulo 1. Eso sería lo lógico. Pero a Dios se le ocurrió dejar el capítulo 6 en el capítulo 6. Quiero yo leer en esta tarde, aunque dije que iba a empezar a las 9, pero va a venir alguien y no voy a poder tener tiempo, así que quise empezar un poco más temprano. Quiero compartir capítulo 6 del libro de Isaías. Isaías es un profeta o fue un profeta que ministró durante mucho tiempo, 50 años. También ministró a 5 reyes diferentes, a 5 o más. Siempre cambiaban de reyes, pero el profeta se quedaba, como el libro de Daniel. Daniel también
estaba con Nabucodonosor, luego vinieron los medos, los persas, iban cambiando de reyes, pero a Daniel nadie lo tocaba. A Jeremías iban cambiando de reyes, pero al profeta nadie lo tocaba. No eran profetas como ahora, no como ahora, que son comerciantes, que son asalariados, que no tienen integridad, que no tienen identidad, que usted no sabe a qué iglesia pertenecen. Entonces, cambiaban los reyes, cambiaban los monarcas, pero los profetas seguían estando, y aún los reyes daban órdenes que nadie lo toque. A Jeremías daban órdenes los reyes que nadie los toque. A Isaías daban órdenes los reyes y decía a Isaías no lo toquen, porque sabían que eran siervos de Dios con mayúscula, que el testimonio de él, de esos profetas, aseveraba la identidad que tenían. Eran siervos de Dios verdaderamente y no tenían la característica que tienen ahora, que son simpáticos, que son chéveres, que son hollywoodenses, que son vidrieras, que se andan ofreciendo, que tienen una agenda y llaman, che, tengo que ir a Miami, ¿puedo ir por allá? Sí, venga, profeta. Como la agenda de Ariel Batsky, como la agenda de este otro muchacho brasilero, que se andan ofreciendo, que los llaman y tienen agenda, y en esa agenda que tienen no figura cuando oran o cuando ayunan. ¡Hello! Entonces la diferencia que tenían estos profetas de la Biblia era la identidad que tenían y le costaba tener esa identidad porque representaban a la voz de Dios. Así que tenían que cuidarse mucho a pesar de todas las cosas, aunque sufrieran escarnio, aunque sufrieran malo, aunque lo criticaran, aunque lo murmuraran, ellos tenían que seguir firmes. El secreto de estos profetas que están en la Biblia es que no se defendían, los defendía Dios. Hello, no como ahora los profetas. Estos profetas de la Biblia no andan profetizando autos. No, los profetas de la Biblia no profetizaban autos, ni carros, ni mansiones. No como ahora los profetas que te profetizan autos, casas, mansiones, trabajos, empresas. Hay pastores que les gustan que les profeticen eso. Por eso los invitan seguido. Hello. Entonces, Isaías tenía esa característica, que cambiaban de reyes, pero él seguía estando. Pasaron los años, pero él seguía estando. Tenía una identidad. Representaba a Dios en la tierra. Él era la boca de Dios. Era el oído de Dios. Es como tendría que ser los profetas de ahora, pero no lo son. No lo son. Hello. Dice la Biblia, quiero leer un poco para no hablar mucho. Voy a poner el reloj aquí para no pasarme. Isaías capítulo 6, verso 1. Ya todos lo conocemos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ya conocemos esa introducción al capítulo 6. Pero tenemos que recordar algo, que esa fue una visión que tuvo Isaías. Es una visión que tuvo Isaías.
Él tuvo la visión. En esa época, cuando hay grandes acontecimientos, era marcado por algo histórico. Entonces Isaías dijo, cuando yo tuve esa visión, era más o menos cuando murió el rey Usías. ¿Ves? Compara la época del encuentro con Dios, compara la época de la visión que tuvo con la muerte del rey Usías. En esa época que murió el rey Usías, sí, en esa época yo vi al Señor, ¿me entiendes? Comparan las épocas. En toda la Biblia, los grandes acontecimientos están marcados por fecha. Por fecha. Igual cuando David traía el arca y Usa quiere tenerla y cae muerto. Y todo el mundo hablaba de Usa. ¿Te acordás de Usa? Sí, cuando quiso agarrar el arca, ¿ves? Comparan a Usa o la muerte de Usa con la consecuencia de haber agarrado el arca. O al revés. Sí, hace muchos años el arca de Dios se tambaleaba y alguien la tocó. ¿Cómo se llamaba? Usa. Entonces se acuerdan de Usa porque se tambaleaba el arca. Asimismo fue la historia del profeta Isaías. Él compara su visión. Él compara una visión que tuvo con la muerte de un rey Usías, o Usa, o algo así como, no sé cómo es. Usa tuvo muchos años, 50 años, un buen reinado, empezó bien como todo empezó bien, pero cuando llegó a la cúpula, que ya no había más nada para hacer, ahí se desvió. Antes no se desviaba. Durante 50 años hizo cosas buenas para Dios. 50 años hizo cosas buenas para Dios. Al final de su vida se apartó de Dios. Qué triste. Se parece a muchos líderes ahora. Se parece a muchos profetas ahora. Se parece a grandes hombres. Ahora se parece ahora. Esta historia se parece ahora. Se parece como es para mí y es para ti. Empezamos bien. Empezamos con oración, empezamos con ayuno, empezamos yendo a la iglesia. No importa frío, calor, lluvia, enfermedad, no importa lo que pasaba. Si estaba cansado del trabajo, yo iba igual. Ahora cambió todo. Pasaron los años y cambió toda la historia. Nos parecemos a Usa. Hello. Empezamos bien. ¿Cuántos pastores yo conozco en el mundo entero que empezaron bien? En Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, en varios países empezaron bien, pero terminan mal. La vanagloria, el dinero, la fama, las mujeres. Siempre, si no es por una cosa, es por otra. Usa llevó la agricultura a Israel, llevó el ejército, llevó la caballería, cuidó los límites de Israel, prosperó Israel en las manos de Usa, porque no solamente hacía cosas buenas para Israel, agradaba a Dios en todo lo que hacía. Hello. No como ahora. No como ahora. Antes había hermanitos que vivían orando y ayunando y haciendo vigilia. Estaban en la iglesia, colaboraban, predicaban, entregaban tratados y ahora no hacen nada. Hello. Amen. No hacen nada. Hay hermanitos en la iglesia que el pastor para ayudarlos los pone como diácono. Pero una vez que le dan ministerio no hace más nada, más nada.
Uno dice entonces, ¿para qué le di ministerio? Los ministerios que le dan los pastores arruinan a los hermanos. Hello. ¿Está entendiendo para dónde va el mensaje, por favor? A veces es peligroso darle ministerio a hermanos, porque se creen únicos, en vez de estar humillado, en vez de ser sencillo, humilde, íntegro, se le sube el síndrome de Lucifer. Se transforman en hijos del diablo, llenos de orgullo, de soberbia, de vanagloria, hijos de Satanás, dentro de la iglesia. ¿Está un poquito fuerte la expresión? Tendría que decir carnales, ¿no es cierto que sí? Tendría que decir, hermano, no diga tanto hijo del diablo. Dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia evangélica hay una iglesia de Satanás. Sí, dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia evangélica hay una iglesia de Satanás. Sí, un día de esto vamos a hablar sobre ese tema, ahora no. Entonces dice la Biblia, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando muere el rey Uzías, en esa época Isaías tuvo una visión, y la visión es que él vio a Dios. Él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Las faldas de Dios quiere decir la gloria, su vestido es gloria o fuego. La vestidura de Dios es gloria o fuego, fuego. Toda la iglesia tiene que tener fuego, tiene que tener gloria. Toda la iglesia, desde la puerta hasta atrás, desde el portero hasta el tesorero, todo el mundo tiene que estar vestido de gloria, tiene que estar vestido de fuego, fuego de Dios. Donde hay fuego no hay carne, donde hay gloria no hay tierra. Hello. Isaías dice, en el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor. Eso fue en el capítulo 6. Quiere decir, capítulo 5, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1. Él nunca vio a Dios. Hello. En el capítulo 6 vio a Dios. En el capítulo 6 tuvo una visión. Pero en los otros 5 capítulos no vio nada. Se parece a los hermanos que ponen los pastores en las iglesias. El hermanito que da más ofrenda lo pongo como diácono. Pastores, apóstoles. El hermanito que más ofrenda y diezma lo pongo como anciano de la iglesia. Dios no le dijo nada. Que lo ponga él mismo, el pastor mismo lo pone, no sirven para nada. Pueden tener una empresa, pueden ser millonarios, pueden ser profesionales, arquitectos, abogados, escribanos, gobernadores, presidentes del país, pero delante de Dios no son nada. Hello. Dijo el rey Uzías, Isaías, en el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor. Quiere decir que 5 capítulos
no lo había visto. Un profeta que no ve a Dios no es profeta. Un profeta que no tiene visiones de Dios no es profeta. Un profeta que no camina conforme a la voluntad de Dios no es profeta. Un profeta que no sabe dónde está parado no es profeta. Un profeta que depende de la plata no es profeta. Un profeta que depende del dinero, de las ofrendas, no es profeta. Un profeta que cobra para ir a predicar a las iglesias no es profeta, es un asalariado, hijo del diablo, hijo de Balaam. Hello. Dice la Biblia, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Él siempre está por arriba de todo, nadie está por encima de él. Ahora le dan un cargo, ahora le dan un ministerio y ya están por encima de Dios. Hay pastores que están por encima de Dios, dice el Espíritu Santo. Y Rabashanda Rabarakatarabaisa. Hay pastores que están por encima del Espíritu Santo. Y Kandorebereshendaraisa. Hay pastores que están por encima de Dios. Kunduribashanda Rabarakanda. Hay pastores que están por encima de Dios. Hay pastores que están por encima de Dios. Hay pastores que en las iglesias hacen lo que ellos quieren. Hay pastores que no le consultan a Dios para nada. Y Kandarabashanda Rabarakataraya. Hay pastores que dejaron la vida espiritual de lado. Undarabashata Rabarakanda. Hay pastores que ya no buscan a Dios. Hay pastores que ya no oran. Hay pastores que ya no ayunan. Hay pastores que están predicando de memoria. Y Rabashata Rabarakatarabaraya. Hay pastores que están alejados de Dios. Hay pastores que están alejados de Dios, dice el Espíritu Santo. Rabashanda Rabarakanda. Isaías vio, capítulo 6 de Isaías. Isaías vio un trono alto. Un trono alto, el único que está por encima de todo es Dios. El único que quiso ser más que Dios se llama Lucifer, pastor. El único que quiso ser mayor que Dios se llama Lucifer, pastor. Hay pastores que tienen el síndrome de Lucifer. Hay pastores que mandan a los hermanos como si fueran hijos de ellos. Hay pastores que casan a los hermanos. Hay pastores que le buscan mujeres a los hermanos. Hay pastores que le buscan hombres a las hermanas. Hay pastores que deciden todo en la casa de los hermanos. Hay pastores que están alejados de Dios. Urrabashanda. Todavía tienes tiempo. Todavía tienes tiempo. Bloquéame. Yo no soy simpático. Yo no soy payaso de nadie. No le debo nada a nadie. Nadie me debe nada a mí. Yo no soy payaso de nadie. Isaías dijo, en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Todo lo que pasa en el templo tiene que ser voluntad de Dios. Todo en el templo es voluntad de Dios. Los mensajes tienen que ser mensajes de Dios. Los cantores tienen que ser cantores de Dios. No como Marcos Witt, ni como Marco Barrientos, ni como Danilo Montero, ni como todo eso, que arruinaron la alabanza. Hello. No como ese grupo de jóvenes que termina de tocar la música y salen afuera a fumar, a manosearse mientras el pastor está predicando. No como ese grupo de jóvenes en la iglesia que las hermanitas cambian de novio como de calzones. No como ese grupo de jóvenes que cambian de novia
como si fueran los boxers. Y los pastores lo dejan. Porque es el hijo del pastor, el hijo del hermano que da más diezmo, el hijo del hermano que da más ofrenda. En esa iglesia el Señor no está por encima. En esa iglesia el Señor está afuera. Golpeando, déjenme entrar, déjenme entrar, déjenme entrar. Hay iglesias que las hermanitas cambian de novio. Hay iglesias que los hermanitos de la iglesia, los músicos de las iglesias cambian de novia. Y lo dejan los pastores, lo dejan. Los pastores, lo dejan los pastores. Urrabashara barakata baraisa. Erebeshenda rabarakandaraisa. Él limpia su iglesia. Él limpia su iglesia. En el año que murió el rey Usías, dijo Isaías, vi yo al Señor sentado. Él está sentado. El Señor siempre está sentado descansando. El siervo de Dios tiene que ser como el Señor, sentado descansando. Hay pastores que andan de una ciudad en otra ciudad, de un país a otro país, buscando modelos para meterlo en la iglesia, para que no se vayan los jóvenes, buscando modelos para las damas, buscando modelos para los hombres, buscando modelos para ver qué modelos meten. Y luego dicen, el Señor me dijo, el Señor me reveló, mentira del diablo. El Señor no te reveló nada. El Señor no te dijo nada. Porque estás copiando, dice el Espíritu Santo. Es mejor copiar que ser original. Es mejor copiar que ser original. Hay pastores que perdieron la visión de Dios. Hay pastores que perdieron el oído de Dios. Y Rabashara Bakata Rabarai. Dice la Biblia, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Mire lo que dice, vamos más rápido porque me están comiendo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Y el uno y el otro gritaba y daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Eso dice su Biblia. Los serafines gritaban, Santo, Santo, Santo. Dice su Biblia eso. Dice su Biblia eso. Los serafines gritaban, Santo, Santo, Santo. Usted busca el libro de Apocalipsis. ¿Sabe lo que dicen los ángeles en el libro de Apocalipsis? Santo, Santo, Santo. ¿Sabe lo que dijeron en el libro de Isaías los serafines? Santo, Santo, Santo. ¿Sabe lo que dice el libro de Apocalipsis? Santo, Santo, Santo. Dios no cambia. Los pastores cambian. La iglesia cambia. Pero si la iglesia se queda, el pastor se queda. ¡Ay de los pastores que se quedan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los pastores que se quedan! ¡Ay de los pastores que van a hacer que la iglesia se quede! ¡Ay de los pastores que va a hacer que la iglesia se quede! Dice el Espíritu Santo. Más te hubiera valido no haber nacido. Más te hubiera valido colgarte con una cuerda y echarte en lo profundo del mar. Akabashatarabakanda. Deja de jugar con las cosas de Dios. Deja de jugar con las cosas de Dios. Deja de jugar, adúltero. Dios te está viendo, adúltero. Dios te está viendo. Dios te está viendo. Dice que los serafines cantaban Santo, Santo, Santo. Los quiciales de las puertas se llenaron de humo. Y mire lo que pasó. Era la gloria de Dios llenando el templo. Era la visión de Isaías. Eso no estaba ocurriendo en el mundo natural. Era una visión. Era una visión que tuvo Isaías. Dice que vio a Dios sentado en un trono alto y sublime. Vio a los serafines gritando Santo, Santo, Santo. Vio a las puertas sacudirse, vio a las paredes sacudirse y vio cómo la casa se estaba llenando de humo.
Lo primero que dijo Isaías es algo que usted y yo conocemos. Voy a ir marcando. Mire lo que dijo Isaías, que usted ya conoce. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Voy a leer este texto porque está bonito. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto! Porque Isaías sabía que cuando la gloria de Dios se manifiesta, hay muerte o hay vida. Cuando está la gloria de Dios, hay muertos y hay vivos. No hay heridos. Escuche lo que le digo. Cuando se manifiesta la presencia de Dios, no hay gente herida. Hay gente viva, llena de gloria, o hay gente muerta. Le pasó a Ananías y a Zafira. Ananías y a Zafira. Ananías y a Zafira. Ananías y a Zafira. Cuando estaba la gloria de Dios, Ananías y Zafira cayeron muertos. ¡Ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos, mire lo que dijo Isaías, él vio la gloria de Dios. Él era un profeta. Habían pasado varios reyes por su ministerio. Había profetizado. Pero mire lo que dice Isaías, capítulo 6, verso 5. Márquelo en su Biblia. Isaías 6, verso 5. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labio inmundo y habitando en medio de un pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová, el Rey de los ejércitos. Ay de mí que tengo los labios inmundos, dijo el profeta Isaías. Ay de mí que tengo los labios inmundos. Ay de mí que tengo los labios inmundos. Se parece Isaías a los profetas de ahora. Isaías se parece a los profetas de ahora. Isaías se parece a los profetas de ahora. Isaías dijo, tengo los labios inmundos. Isaías dijo, tengo los labios inmundos. ¿Con qué labio profetizó el capítulo 5? ¿Con qué labio profetizó el capítulo 4? ¿Con qué labio profetizó el capítulo 3? ¿Con qué labio profetizó el capítulo 2? ¿Con qué labio profetizó el capítulo 1? Capítulo 1, labios inmundos. Capítulo 2, labios inmundos. Capítulo 3, labios inmundos. Capítulo 4, labios inmundos. Capítulo 5, labios inmundos. Isaías se paraba como los profetas en las iglesias y largan profecía, Se parece a los profetas que hay dando vuelta en tu país y en mi país. Se parece a los profetas que andan dando vuelta en tu país y en mi país. Se parecen a esos profetas que Isaías. Se parecen a los profetas. ¿Por qué? Porque Isaías profetizó 5 capítulos con los labios inmundos. 5 capítulos con los labios inmundos. Y Dios le dijo, basta. Hay un profeta que se llama Ronnie Oliveira. Lo invitaban de Estados Unidos, de Guatemala, lo invitaban de todos lados, hasta que se equivocó en una profecía. Ariel Batsky, un mendocino, anda profetizando, también anda hablando mucho de ofrenda. Antes profetizaba, ahora dice voy a hablar de economía. Dios me mostró niveles de economía. Eso es carne, Ariel Batsky. Eso es carne, Ariel Batsky. Ronnie Oliveira. Porque se confían. Ellos ministran el don nada más. Pero se olvidaron de buscar a Dios. Dejaron la oración. Dejaron el ayuno. Dejaron la vigilia. Dejaron humillarse. Dejaron de pensar que el único grande es Dios.
Se olvidaron que el único grande es Dios. Se olvidaron de que el único grande es Dios. Isaías se olvidó que el único grande es Dios. Y profetizó capítulo 1 con los labios inmundos. Capítulo 2 con los labios inmundos. Capítulo 3 con los labios inmundos. Capítulo 4 con los labios inmundos. Capítulo 5 con los labios inmundos. El Espíritu Santo me dijo, por eso yo dejé que el capítulo 6 en realidad sea el llamamiento de Isaías. Ahora hay profetas, son una plaga. Hay apóstoles que son una plaga. Yo voy a hablar de los apostolados. Yo voy a hablar de lo que el Señor me dijo de los que son apóstoles. Mire lo que dijo Isaías. Ay de mí que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios. ¿Sabe lo que es un hombre inmundo de labios y profetizar? Se parece a los profetas de ahora, con labios inmundos profetizando, con labios inmundos profetizando. Hello, despiértate. Si tienes los labios inmundos, lávate con lavandina, lávate con lejía. Profetizan con emociones, profetizan con sentimientos, profetizan con deseo. Profetiza, el pastor le profetiza a la mujer le profetiza al pastor. Así dice el siervo, mentira del diablo. Hay iglesias aquí donde yo vivo que los profetas se callaron la boca. Le dicen cosas lindas a los pastores porque saben que si le dicen cosas malas lo van a denunciar o lo van a echar. Lo van a echar. Había un hombre, hay una familia en una iglesia pentecostal muy usado por Dios. Iglesia pentecostal. Y ahora el profeta se calla la boca, la jeta. Le pusieron un bozal. A él y a la mujer le pusieron un bozal. Para que si profetiza tiene que profetizarle bien al pastor. Porque si no lo echan de la iglesia. Están como el profeta Isaías. Están como el profeta Isaías. Mire lo que dijo Isaías. Tengo los labios inmundos, porque habito en el medio de un pueblo que tiene los labios inmundos. Y yo oraba y le decía al Señor, ¿cuál es el pueblo que tiene los labios inmundos? Señor, el profeta Isaías dijo, tengo los labios inmundos porque habito en medio de un pueblo que tiene los labios inmundos. Toda la gente dice que Isaías habitaba en el mundo. No es cierto, es mentira del diablo. Porque a los judíos no se les permitía relacionarse con los gentiles. Lo que pasa es que no conocés nada del judaísmo. No tenés idea de lo que es ser judío. Ni siquiera se te pasa por la cabeza. Isaías dijo, Señor, tengo los labios inmundos porque vivo en medio de un pueblo que tiene los labios inmundos. ¿Cuál era ese pueblo que tiene los labios inmundos? Israel. Israel tiene los labios inmundos. Por eso le pasó ahora lo que pasó con Hamás. ¿Por qué? Porque ese pueblo de labio lo honra, de labio. Israel tiene los labios inmundos porque la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Hay gente que le gusta hablar de la ley. Guardan el día sábado, pero el corazón no le pertenece al Señor. No le pertenece al Señor. El Señor en tu vida es la última opción. Primero está el Dios Mamón. Primero está el Dios Mamón. Luego está tu familia. Hay hermanos que quieren más a la familia que a Dios.
Hay hermanos que dejan que la familia haga lo que se le antoje. Luego está Cristo atrás. Y cuando te tienes problemas, empiezas a gritarle, ayúdame, Señor. Grítale a tus hijos que te ayuden. Grítale a Mamón. Dile, Mamón, ayúdame, Mamón, ayúdame. Imagínese el profeta con los labios inmundos, cómo estaba el pueblo. Inmundo de labios, porque no se atrevía el profeta a decirle, así dice el Señor, límpiate, porque el pueblo le diría a Isaías, límpiate tú también porque eres profeta, límpiate tú también porque eres pastor, deja de robar, deja de mentir, deja de adulterar, deja de fornicar. Dice la Biblia, no tengo tiempo, ya van a venir alguien a verme. Capítulo 6, Isaías fue sincero y le dijo a Dios, tengo los labios inmundos. Y voló hacia él un ser teniendo una pinza y le tocó los labios. Él es sincero con Dios. Pero si tus ojos son malos, díselo al Señor, no le digas que tus oídos son malos, no. Dile que tus ojos, así te tocan los ojos. Dile al Señor que tienes los oídos porque vives escuchando chusmerío. No le digas que tus ojos están enfermos, dile tus oídos están enfermos. Sé sincero. Dice que voló un ángel y tocó los labios. Mire lo que dice el verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón y tomado del altar, y tocando con él mi boca, y dijo, he aquí, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo voy a dejar acá, no puedo continuar. Mañana continuaré. No puedo continuar, no puedo continuar. Y rabashanda rabakata rabaraisa. Inda rabakete rebereshenda. Él va a limpiar su iglesia. Él va a limpiar su iglesia. Él ya está levantando una generación de gente jóvenes, de profetas jóvenes, de apóstoles jóvenes, de pastores jóvenes. Él va a limpiar la iglesia, los va a sacar, los va a barrer. Porque Él va a levantar una iglesia de gloria. Él va a levantar una iglesia poderosa. Y kabashata rabakata rabakanda. Que te revereshenda. No te llevó la pandemia porque Dios te está dando tiempo que te arrepienta. Y kanda rabarabashanda. Hay jóvenes que dejaron los dones de lado. Hay pastores, hay jóvenes que dejaron del lado por las pruebas, por las luchas, y kanda rabashanda rabarakata rabarakanda. Pero no te llamó el hombre, Jair, no te llamó el hombre, Jair te llamó Cristo. Y kabashata rabarakanda. Dios te bendiga, nos vemos mañana.